Buenos días, cordial saludo. Mi nombre es Juan Fernando Gaviria, estudiante del programa de agronomía. Actualmente estoy matriculado en zona occidente en el CEAN Medellín. En esta oportunidad vengo a hablar de un tema muy importante, la verdad, que digamos que me gusta mucho entrar, digamos, a investigar a fondo de estos temas. El trabajo es de la materia fisiología de cultivos, eh, lo cual pues pretende, digamos, reflejar algunas estrategias de manejo fisiológico en el cultivo de rosas, ¿sí? Eh, digamos que en el trabajo, pues una de las tareas era seleccionar un cultivo sobre el cual se iban a profundizar estas estrategias de manejo, y en este caso yo escogí el cultivo de rosas. Entonces, dentro de la guía de actividades también nos pedían que eligiéramos, digamos, dos procesos productivos, ¿sí? Digamos, dos procesos fisiológicos del cultivo. Y en este caso yo, primero que todo, elegí la inducción floral y el tema de podas, que me parece que es muy interesante para este tipo de cultivos. Entonces, como primero debemos hablar, digamos, dar un concepto de lo que es inducción floral. Digamos que es el proceso mediante el cual las yemas originalmente vegetativas sufren cambios metabólicos, ¿sí? Que las preparan para transformarse en yemas florales. Básicamente, digamos que es como una ayuda que le damos a la planta por medio de podas y demás cosas para que, digamos, de allí de estas, digamos, de esas cortes salgan pues tallos florales, por así decirlo. En el tema de yemas es muy importante hablar en cada vértice formado por la unión entre las hojas y el tallo, lo que debiera dar lugar a un tallo floral, ¿sí? Lo que les hablaba pues al principio. Para que una llama lateral empiece a desarrollarse para originar un nuevo brote, debe romper un estado de latencia originado por la dominancia apical, ¿sí? Resulta que cuando nosotros, digamos, hacemos un corte en una dominancia apical, probablemente, y es lo más seguro, que nos salga un brote para formar un tallo floral, en este caso. Digamos que también juega un papel muy importante el diámetro del tallo. El diámetro del tallo, digamos que es muy importante para determinar, y para de ahí, digamos, depende la calidad, tamaño y demás características fisiológicas de la flor en este caso, ¿cierto? Entonces, digamos que a menor diámetro del portador, menor será el diámetro brote y tallo de la futura flor, ¿sí? Como ya lo dije. Para exportación, digamos, que es para lo cual se cultivan estas flores, estas rosas, el diámetro mínimo en el corte es de 9 milímetros, ¿sí? Ahí, como lo vemos en la imagen, digamos que hay una imagen donde tenemos los 9 milímetros, ¿sí? De interferencia auxínica y una doble brotación, como lo podemos ver ahí en la imagen. El ciclo ontogénico también quise traerlo a colación porque creo que es importante para este tipo de procesos fisiológicos, como es en el tema de las rosas. Eh, digamos que es allí donde existen diferencias entre la fase de crecimiento vegetativo y la fase reproductiva, ¿sí? Ya que pues comienza con la inducción, información de los primordios florales. Tenemos, digamos, ahí unos factores que influyen dentro de la calidad de la flor. Digamos que estos factores deben de estar, digamos, en un rango óptimo, ¿sí? Si hablamos de factores internos, pues son los hormonales y nutritivos, que ahí traigo a colación todo el tema de nutrientes, ¿cierto? O sea, es un tema importantísimo para el correcto desarrollo del cultivo. Y también considero uno de los más importantes el factor externo, que es luz y temperatura. Digamos que son los que condicionan la inducción y la estimulación floral, ¿sí? Si hablamos de luminosidad, de todo este tema de procesos fotosintéticos, es ideal para una óptima inducción floral en este cultivo. ¿Cómo conseguir una adecuada floración? Hay factores
como ya lo hablé de factores internos y factores externos, que los internos es la acumulación de reservas previamente a la época de podas, sobre todo con lo que tiene que ver con los microelementos, ¿sí? Como cuáles son el calcio, el zinc, el boro, el magnesio, manganeso. Con eso se logra pues un equilibrio adecuado para reducir la interferencia auxínica a través de un balance hormonal adecuado, ¿sí? Como lo hablaba al principio, creo que el tema de asegurar o de, digamos, em, de alguna manera permitirle a la planta y garantizarle que siempre van a estar disponibles esos elementos, digamos que ese va a ser uno de los principios para que la flor pueda ser una flor adecuada. Y el factor externo, como ya lo hablaba, el estado del clima, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el clima, que quise ahí traer a colación la luminosidad, porque creo que es uno de los factores más importantes y también depende, digamos, de la variedad de la flor, de la rosa que estemos implementando, también va a depender mucho de eso. Bueno, ahí hablamos un poquito del tema de inducción, ya aquí vamos a hablar un poquito del tema de podas en el cultivo de rosas, ¿sí? Entonces primero debemos entender para qué sirve este proceso. Eh, quiero que quiero que quede claro el concepto. La poda de rosales es el cuidado más importante que requiere un rosal. ¿Por qué? Porque digamos que además de hacer la labor de riego, que es tan importante como ya lo sabemos para estos cultivos, digamos que es la manera de eliminar la madera muerta y así contar con bonitas rosas, ¿cierto? De esta forma se debe podar el rosal al menos una vez al año, aunque pueden realizarse diversas podas. Son estratégicas en la planeación del cultivo, teniendo en cuenta el ciclo de cada variedad de flor. Yo quiero que acá entendamos que el tema de podas en flor, digamos que es la que nos permite, digamos, programar de alguna manera, ¿sí? Digamos que hay fechas especiales donde de pronto necesitamos mayor cantidad de flor y mayor calidad de flor, por así decirlo, ¿cierto? Y digamos que el tema de podas es como una programación, es como decirle a la planta, vea, yo necesito que usted me produzca digamos, cantidad y calidad, ¿sí? Digamos que de ahí parte el proceso de las podas. ¿Cómo y cuándo podar? Muy buena pregunta. Todos los rosales exigen un mantenimiento que aparte del correspondiente riego y abonado requiere una poda de eliminación de partes enfermas o secas principalmente, ¿cierto? O una poda de rosales para dar vigor al rosal o bien simplemente para esterilizarlo. Eh, Como lo decimos ahí, hay podas ya vamos a hablar de los tipos de podas, pero digamos que lo más importante es prevenir enfermedades, ¿cierto? Cortar ramas donde, digamos, nos están consumiendo nutrientes y no nos está contraprestando ningún servicio, por así decirlo. Entonces, yo creo que ese es como, digamos, el objetivo principal. Eh, y la poda severa, que sería pues el tipo de poda severa como ya lo hablé anteriormente. En esta poda pues se cortan los tallos a una altura de 15 a 25 centímetros, ¿cierto? Dejando 3 o 4 yemas desde la base. Con la poda severa se consiguen flores más grandes y de menor producción, ¿sí? Ahí como lo vemos pues en la imagen de alguna manera. Otra pregunta que nos surge en este tema muy importante es cuándo se podan los rosales, ¿cierto? El tipo de poda a realizar en el rosal depende, digamos, de la edad de este, ¿sí? Las distintas podas según los años de cultivo son las siguientes. Poda en plantas nuevas, que son, digamos, podas de formación, como lo hablaba inicialmente, poda de limpieza. En las podas nuevas, pues las plantas con una edad inferior a 2 o 3 años recién plantadas o injertadas, ¿cierto? Que digamos que de ahí depende mucho la formación de la planta, ¿cierto? O sea, nosotros desde este tipo de poda, digamos que estamos dimensionando o digamos de alguna manera, entre comillas, obligando a la planta de cómo queremos que crezca, ¿cierto? O que se vaya a desarrollar. Y la poda de limpieza es aplicar en todos los rosales recientes o antiguos eliminación de restos de madera leñosos o secos, enfermas o ramas cruzadas que lo único que nos están haciendo es, digamos, consumiendo nutrientes y cualquier tipo de riego que le apliquemos y pues no nos están prestando ningún servicio, sino que nos está, digamos, está en la planta pues como por estar, digámoslo así.
¿Cuándo se podan los rosales? Otra poda es los rosales viejos, que es la poda severa, ¿cierto? Poda entre severa y moderada, que deja la planta con una altura en torno a los 40, a los 30-40 centímetros. Después de la poda es necesario enriquecer el suelo con enmiendas y abonos. Es muy importante, quise traer a colación este tema acá, del tema aplicación de enmiendas y abonos, porque digamos que si bien es importante manejar el tema de las podas adecuadamente, digamos que si no apoyamos o no ayudamos a la planta con unos buenos nutrientes, una buena alimentación, una buena nutrición, pues digamos que el proceso de podas no va a tener ninguna, pues digamos que se le va a hacer muy difícil para la planta, aparte de acatar, pues digamos, la manera en que queramos que se vaya, digamos, teniendo en cuenta el tema de la formación y demás. Pero si no está bien nutrida, digamos que no vamos a tener un muy buen resultado. Eh, bueno, esto era lo que, digamos, tenía para comentarles eh, textualmente. Eh, Espero y hayan quedado claros algunos conceptos y que al menos el tema de, el tema de podas y inducción de flores, pues digamos que de alguna manera puede aportar para que haya nuevos conceptos y herramientas para aplicar esas técnicas. Muchas gracias y cordial saludo.